Que nosotros hemos estado viendo como todos los efectos culturales de salir de ese feudalismo, ¿cierto? Vemos el Renacimiento como esa expresión literaria, artística, cultural, vemos el humanismo también como esa expresión en tanto lo filosófico, pero de repente hemos dejado de lado, o más bien teníamos como pendiente, cómo ha sido la expresión en términos económicos. Y en términos económicos se desarrolló cuando nosotros hablamos de entre los siglos XVI y el siglo XVII. Recuerden que nosotros ya salimos del siglo XV de Europa, ¿cierto? Ya finalizamos como el feudalismo, ya estamos entrando al Renacimiento, a la Ilustración, y el mercantilismo precisamente fue ese sistema político y económico que estuvo basado como en la idea de que los países más ricos y prósperos lo son mientras más metales preciosos puedan acumular. Es decir, entre más oro, más plata pueda tener un país, entonces mayor riqueza tiene. El mercantilismo, como les digo, es la expresión económica del desarrollo que se tuvo en Europa durante el siglo XVI y el siglo XVII. Vamos a hacer una cosa, me hacen un favor, vamos a escribir un título en el cuaderno que diga el mercantilismo, ponemos la fecha que corresponde al día de hoy, 1 de septiembre del 2021. ¿Listo? Y como les digo, vamos a escribir como una definición de este mercantilismo. Como les he indicado, son esas ideas que fueron desarrolladas en Europa en esa primera mitad, incluso llega hasta la primera mitad del siglo XVIII. Y uno de los pilares fundamentales que va a tener, pues va a ser la creencia de que los países querían mantener una posición relevante en un contexto internacional y querían desarrollar su poder. Y para poder los países europeos tener poder, tenían que tener mayor cantidad de riquezas, es decir, tenían que tener oro, metales preciosos y joyas preciosas. Es decir, cuando piensan en mercantilismo, piensan automáticamente en el oro y piensan inmediatamente en la plata que acumulaban también estas personas que se ubicaban en la aristocracia, comerciantes y demás. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que se encuentra altamente influenciado por el colonialismo. El colonialismo como esa primera etapa en donde se desarrolla todo ese proceso de invasión a América. Y como ustedes saben, América tenía gran cantidad de metales preciosos. Entonces, se realiza este colonialismo, se llega a las tierras americanas, se empieza a invadir, se empieza a saquear y se empiezan a llevar metales preciosos, materias primas y sobre todo también mano de obra barata. Por ejemplo, en África el sistema que ellos implementan pues es la esclavitud y pues de alguna manera este mercantilismo entra a reforzar esta idea de la acumulación de la riqueza como un reflejo de poder. Entre más riqueza tú tengas acumulada, mayor poder tienes, ¿listo? Vamos a ir escribiendo el título, sin embargo, pues como les he indicado, este mercantilismo tiene... ¿Cuál era el título? ¿Cuál era el título? Sí, ese es el título, mercantilismo. Y como les he indicado, pues esta forma de pensamiento económico va a tener sus orígenes precisamente en esa edad moderna. Cuando, recuerden que nosotros terminamos Edad Media en el siglo XV y arrancamos Edad Moderna en el siglo XVI. ¿Listo? El siglo XVI despunta con esto en Europa, concretamente en países como Francia e Inglaterra, que entran a sustituir el feudalismo, es decir, lo anterior al sistema económico mercantilista era el feudalismo y ahora tenemos el mercantilismo. ¿Listo? Ya habiéndonos ubicado entonces en relación a esto, voy a apagar mi micrófono y les voy a proyectar a continuación un video muy chiquito en donde va a ilustrarnos con gráficas adicionalmente esta idea del mercantilismo, ¿ok? Mientras tanto, yo voy a ir escribiendo en el tablero como una definición, unas ideas, para que también las vayamos consignando en nuestro cuadro. Raúl fabrica las bicicletas blanquiceleste en la República Argentina. Bueno, discúlpenme, quiero hacer una advertencia, es que necesito que todo el mundo esté súper, hiper, mega atento de lo que les voy a mostrar, porque ahorita al finalizar el video voy a hacerles algunas preguntas, ¿listo? Entonces, recuerden que estoy sacando nota de participación, necesito que estén prestando mucha atención, porque les indico, si no están ahí pendientes, pues lo voy a poder evidenciar si les pregunto algo y ustedes no saben. Juan Esteban. Profe, ¿hay que hacer algún resumen o algo? Dime.
Hay que Otra hacer vez. un resumen. ¿Que si te veo? No, profe, que sí, toca hacer un resumen. Ah, no, del video no. Yo les voy a escribir una definición acá, pero al finalizar el video les voy a preguntar, ¿listo? Algunas preguntas, sobre todo las que no tienen nota de participación o tienen nota de participación en 10, ¿listo? Así que pongan mucha atención, no anoten nada, solo presten mucha atención a lo que les van a ir contando. Es muy importante este video para mí. Raúl fabrica las bicicletas blanquiceleste en la República Argentina. Chanli produce en China las bicicletas blanquirrojas. Las bicicletas chinas son más baratas que las argentinas, porque en China se producen millones de bicicletas, lo que permite reducir los costos de cada una. Y además, los salarios de los chinos son menores que los argentinos. Por lo tanto, en Argentina se venden muchas más bicicletas chinas que nacionales. Pero ¿qué ocurriría si el Estado argentino estableciera un impuesto a las bicicletas que vienen de afuera, es decir, un arancel a las importaciones de bicicletas? El mercantilismo no es una escuela de pensamiento económico. Es un conjunto de propuestas económicas desarticuladas entre sí que se formulan en distintos países y en distintos momentos a lo largo de 3 siglos, que por lo tanto van evolucionando con el tiempo. La primera corriente del pensamiento económico nace en Europa, en una época de grandes cambios políticos, económicos, sociales y religiosos. El Renacimiento coloca al hombre en el centro del universo. Con la Reforma Protestante se justifica el individualismo, el afán de lucro. El ahorro y la vida austera propician la acumulación de riquezas. Estos cambios van socavando poco a poco el mundo feudal. El mercantilismo, como corriente del pensamiento económico, rompe con los moldes morales y religiosos que eran moneda corriente en la Edad Media. La economía abandona el ámbito de la moral para situarse en el de la política. Los mercantilistas son grandes mercaderes autodidactas, miembros de la corte o funcionarios de las compañías de comercio coloniales con preocupaciones eminentemente prácticas. Su principal interés es dilucidar cómo aumentar el poderío y bienestar del reino. Y el aumento en el poderío del reino depende de que crezcan las ganancias de los capitalistas comerciales, aseguran. Estos pensadores van elaborando una serie de recomendaciones para promover el bienestar de sus respectivas naciones, considerando al comercio exterior como la gran fuente del progreso. A partir del siglo XI, la actividad agrícola en Europa florece. Ciertos avances en las técnicas de producción y la incorporación de nuevas extensiones de tierras provocan el crecimiento de la producción de cereales. Ese aumento en la producción provoca la generación de un excedente permanente. Es decir, la producción comienza a superar de modo permanente el consumo de la población. Ese excedente comienza a comercializarse en el mercado. Los señores feudales se enriquecen y con esa riqueza compran bienes de lujo de Oriente, especias, sedas, tinturas. Los mercaderes son viajantes de la Edad Media que traen los más variados productos. Vendedores ambulantes que se arriesgan a las travesías más audaces en busca de especias como el azafrán o el clavo de olor. Los mercaderes compran barato y venden muy caro. Comienzan a obtener abultadas diferencias de la reventa, una ganancia comercial. Aparecen las grandes compañías comerciales.
Los capitalistas comerciales se enriquecen y son cada vez más poderosos. Se van constituyendo como clase social, la burguesía. Los artesanos comienzan a recibir encargos de los mercaderes. Las duras disposiciones de los gremios también se debilitan cuando se incorpora la mano de obra rural a la producción industrial. Los agricultores, eternamente ignorados por los gremios, tejen libremente alianzas con los mercaderes. Los mercaderes o capitalistas comerciales ponen en contacto a los productores de determinados bienes, la oferta, y a los que quieren adquirir esos bienes, la demanda. Este es el lugar para desembarcar. ¿Estáis seguro que allí encontraremos las especias que el rey nos ha pedido? No lo sé, pero debemos intentarlo por el bien de todos. Además, tenemos que llegar a esas costas antes que los holandeses. A prepararnos. ¿Alguien ha chequeado el pronóstico del tiempo? Da tormentas. ¿Dónde lo has chequeado? En el Meteofa, Wingguru y Weather Channel. ¿Sigues teniéndole miedo a las tormentas? No. Además, eso no es tan importante. Vamos a lograrlo. Así me gusta que hablen. ¡Andando! 209 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Ya falta poco. ¡Capitán! ¡No aguanto más! ¡Necesito ir al baño! ¡Urgente! ¡Siga remando, marinero! Piensa en todas las cosas que pueda comprar. Será un hombre respetado y rico. Quizás almuerce con Mirta Legrand. Y mujeres. Todas las mujeres que siempre quiso. Y los favores del rey. Ellos son el agricultor, el artesano, el señor feudal y el mercader. El agricultor, descendiente del siervo del sistema feudal, ha logrado cultivar mayores superficies que su abuelo, gracias a modestos avances técnicos. Su trabajo genera ahora un excedente permanente que se comercializa en el mercado. El señor feudal, al igual que sus ancestros, sigue siendo el amo de sus dominios. Pero el excedente permanente de la explotación de sus tierras le ha permitido acceder a algunos bienes de lujo traídos de Oriente. El comercio se ha transformado en la actividad económica más dinámica de Europa, y sus representantes, los mercaderes, como nuestro personaje, obtienen una abultada ganancia entre los que compran en territorios lejanos y revenden en los feudos. Los gremios, asociaciones de maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio, que antes regulaban toda la actividad de los artesanos, resisten como pueden el arrasador embate del comercio, del mercader de nuestro ejemplo y de los demás mercaderes que ahora intentan imponer a los artesanos la cantidad y variedad de bienes que necesitan para el intercambio. El mercader y los demás mercaderes recurren entonces a la mano de obra rural para atender los encargos que les hacen. La mujer del agricultor, sus hijas y otras vecinas del campo comienzan a tejer algunas prendas que el mercader vende en otros mercados. El
El mercantilismo evoluciona a lo largo de sus 3 siglos de historia. Una de las primeras corrientes fue el metalismo español. Para ese tiempo, la prosperidad de un estado se mide en oro y plata. Los estados europeos viven en guerra y sus arcas se desangran en las retribuciones a los mercenarios que integran sus ejércitos. Es necesario atesorar riquezas, pero las maneras de obtener metales preciosos no son iguales en todas las latitudes. Los reyes católicos en España se dedicaron a la extracción del oro y la plata americanos. Los franceses e ingleses han puesto sus fichas al comercio exterior y la piratería, una manera delicada de llamar a la extracción de metales preciosos de un barco. Piratas, sí, piratas. Somos piratas. Navegamos por los mares, asaltando en todas partes. ¿Qué es eso? Parece un barco. ¡Capitán! ¡Barco a la vista! ¿Barco? ¿A dónde? ¿A dónde? No veo, no veo. Ahora sí. ¿Barco? ¿La papa? ¿La papa? ¡Un barco francés! Ay, el rey Enrique se pondrá muy contento y sus arcas más aún. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ataquemos por Inglaterra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auxilio, SOS, ayuda! ¡Nuestro francés se ha matado! ¡Oh, sacre bleu! ¡Dame todo! ¡Dame todo! Cuatro para mí, una para el rey y 4 para mí. Una para el rey. A principios del siglo XVII se comienza a alentar en Francia la producción local de manufacturas reales, productos de lujo como tapices, cristales o porcelanas. Son bienes muy requeridos por las monarquías y las clases altas que buscan parecérseles. Como ahora se los produce en el país. Bueno, fíjense, en el tablero ustedes van a poder encontrar una suerte de definición, ¿cierto? Con una también suerte de resumen de lo que hemos estado viendo en nuestro video. La idea es que lo puedan ir copiando, se los voy a leer para que sepan qué dice ahí, le voy a tomar fotografía, lo voy a subir al grupo de clase de WhatsApp de Classroom y vamos a continuar viendo el video. La idea es que nosotros estemos trabajando en escribir esto, dice el mercantilismo. Lo primero que vamos a encontrar es en la parte de arriba, si ven que tiene como unos corchetes, es una definición de este. Si ustedes lo quieren destacar o lo quieren poner, digamos, subrayado, por mí está bien. ¿Qué vamos a decir entonces? Definitivamente es un sistema, tanto político como económico. Pero nos interesa mucho esta parte de lo económico, que se encuentra basado en la idea de que los países más ricos y más prósperos, mientras más metales preciosos puedan acumular, pues entonces tendrán mejor estatus, ¿no? Ahora bien, dice, el mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Uno de sus pilares, es decir, como de sus principios o su base fundamental, era la creencia de que los países que querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder debían acumular riqueza, principalmente oro y otros metales preciosos. Lo último que vamos a decir es influenciado por el colonialismo, es decir, todas esas prácticas políticas de extracción, de invasión y saqueo a otros
pertenecen a los europeos. Entonces fue eso lo que precisamente estamos viendo en el video, fue que influenciado por el colonialismo y la gran cantidad de metales preciosos que había en América, por ejemplo, materias primas y mano de obra barata, que países invasores, como ustedes ya vieron, Inglaterra, Francia, Holanda, España, etc., esos países invasores pudieron obtener de ellas pues, mayor cantidad de riquezas, y el mercantilismo pues es la idea que reforzó, o fue una idea que fue reforzada, la acumulación de la riqueza como poder, ¿listo? Que tener mayor acumulación, es decir, mayor cantidad excedente, era poder, ¿listo? El mercantilismo reforzó la idea de que la acumulación de riqueza era mayor listo, la idea es que sumamos evidencia de estos apuntes que estamos haciendo acá y ojalá alcancemos a hacer de una vez la autoevaluación. Listo, es como mi plan. Vamos a ver cuánto nos regresa. Ya no es necesario importarlos y se reduce la salida de metales preciosos, pero además estos bienes de lujo se venden a un precio muy superior al de las materias primas con las que son elaborados. Por lo tanto, su venta genera una mayor riqueza. Si además se logra exportarlos, el efecto es aún mayor. No conviene exportar lana de oveja, sino transformarla en hilados y tejidos y venderlas a un precio mayor. En cambio, se estimulará la importación de materias primas para que se produzcan, internamente con ellas, bienes elaborados. En Inglaterra se dictan las leyes de navegación, donde se establece que todas las mercaderías de ese país deben ser trasladadas únicamente por buques y... Listo, ya la subí a Para medir el WhatsApp, alcance de ya la voy la a subir política a de venderles clase, a otros ¿listo? países más de lo que se les compra, los mercantilistas analizarían la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país en un periodo determinado de tiempo. Si las exportaciones son superiores a las importaciones, esto es, si se le vende a otro país más de lo que se le compra, ingresa más oro del que sale y por lo tanto el reino se enriquece. Pero para que la balanza comercial sea positiva, es necesario, de acuerdo a los mercantilistas, defender la industria nacional, regulando el ingreso de mercaderías del extranjero. A esta política se la conoce como proteccionismo. Se entiende por proteccionismo la defensa de la producción nacional y la regulación del ingreso de mercancías. El proteccionismo busca reducir las compras a través de la sustitución de importaciones de bienes elaborados. Como vimos, la producción local de bienes, como en el caso de las manufacturas reales o la aplicación de aranceles a la importación, desalientan las compras del exterior. Quien domina el mar, domina el comercio. Quien domina el comercio, domina la riqueza del mundo y, por ende, el propio mundo. Es necesario restablecer o crear todas las industrias, incluso las de lujo, organizar a los productores y a los comerciantes en corporaciones, desarrollar a las colonias y atarlas comercialmente a Francia. No es la abundancia de oro y plata o la cantidad de perlas y diamantes lo que hace a los estados ricos y opulentos. Es la consecución de los bienes necesarios para la vida. Por una serie de factores que reducen los costos de producción, como las tecnologías utilizadas y los menores salarios chinos, las bicicletas blanquirrojas que fabrica Chanli en China
son más baratas que las blanquiceleste que fabrica Raúl en Argentina. A la industria nacional de bicicletas le resulta difícil crecer y hasta sobrevivir, ya que no puede competir con la industria china. El Estado argentino determina entonces que las bicicletas que vienen de afuera, las importadas, deben pagar un impuesto llamado arancel a las importaciones. El arancel hace que las blanquirrojas que fabrica Chanli pasen a ser tanto o más caras que las blanquicelestes que fabrica Raúl. A partir del arancel, algunos ciclistas argentinos elegirán la blanquiceleste nacional a la blanquirroja china. Los capitalistas comerciales se han vuelto cada vez más poderosos al incorporar nuevos mercados y les empieza a molestar que los señores feudales establezcan sus propias reglas en cada feudo. Por eso, comienzan a propiciar la unificación de los mercados. Por otro lado, algunos señores feudales han incorporado a sus dominios extensos territorios. La unificación política de esos dominios da origen a verdaderos estados modernos que se organizan en forma de... Ustedes van a poder ir encontrando, entonces ya en el Classroom se llama el mercantilismo, de subir los apuntes, también ya les subí la referencia, discúlpenme que está mal la hora. Listo, entonces para que se den cuenta, ahí también aparece ya la foto del tablero, ¿vale? Monarquías. La monarquía es una forma de gobierno donde el poder supremo corresponde con carácter vitalicio a un monarca. Dime, Nicole. Profe, ¿por qué la actividad sale sin entregar? No, ya le cambié la hora. Ah, vale, profe, gracias. Ya la hora está sin entregar. Es que había quedado a las 12 de ayer y no a las 12 de hoy, de la noche. Está hasta el día de hoy a la medianoche, ¿no? O rey. Los capitalistas comerciales comienzan a hacerle la corte al rey, hasta convencerlo de la necesidad de fortalecer a los incipientes estados nacionales. Para fortalecer a los estados nacionales como territorios unidos y delimitados, el rey deberá debilitar a los feudos para que se subordinen a su poder. También deberá sostener poderosos ejércitos, controlar mercados y desarrollar el comercio exterior con nuevas rutas comerciales como la que aventuró a Cristóbal Colón a llegar a las Indias. Ellos son el agricultor segundo, el artesano segundo, el capitalista comercial segundo, el señor feudal segundo y el rey primero. El señor feudal segundo, a diferencia de su tatarabuelo, ya no es amo de todos sus dominios. En su afán expansionista, los señores feudales se han visto en la necesidad de unirse. Esa unión ha sembrado la semilla de los estados modernos, donde el señor feudal segundo y sus colegas, para unificar el poder, han tenido que subordinarse a la autoridad de un rey. Aparecen la Francia de Luis XI, la España de los Reyes Católicos, la Inglaterra de Enrique VIII y la monarquía de nuestro rey. El rey primero organiza alrededor suyo una corte. Se rodea de ministros y consejeros que tienen conocimiento de disciplinas diversas. En general el consejo es siempre el mismo. Hay que declararle la guerra a los vecinos para controlar los mercados y hacerse de oro. Pero mantener ejércitos es muy costoso. El rey primero aumenta los impuestos y solicita préstamos a los capitalistas comerciales, como el capitalista segundo, que han salido a flote con las exorbitantes ganancias de sus compañías navieras. El capitalista segundo ha convencido al rey primero que si prosperan sus actividades por el mundo, mayores ingresos entrarán al Estado. Pero que el Estado además debería intervenir en la economía nacional, prohibiendo la salida de materias primas, regulando la navegación.
La actividad del artesano segundo ya no está férreamente regulada por su gremio, pero debe cumplir con las duras exigencias de los mercaderes. El agricultor segundo y su familia trabajan a destajo según el encargo de los mercaderes. Las jornadas de trabajo son extenuantes y ni siquiera puede garantizar la subsistencia, que sus ancestros gozaban con mucho menos esfuerzo. Solamente la abundancia de dinero dentro de un Estado marca qué tan grande y poderoso es. En todas las cosas debemos de tratar de sacar todas las ventajas posibles, ya se trate de cosas naturales o artificiales. Y puesto que la gente que vive de los oficios es mucho más numerosa que los que son dueños de los frutos, debemos lo más cuidadosamente posible sostener estos esfuerzos de la multitud, en lo que consiste el mayor vigor y riqueza, tanto del rey como del reino, puesto que donde la población es numerosa y las manufacturas buenas, el comercio debe ser grande y el país rico. El mercantilismo no fue una escuela de pensamiento económico, sino un conjunto de propuestas económicas que fueron evolucionando a lo largo de 3 siglos de historia. El pensamiento mercantilista rompe las ataduras de la moral y la religión propias de la Edad Media y formula las primeras leyes económicas. El capitalista comercial, constituido en una figura poderosa en el Nuevo Mundo y aliado al monarca, invade el pensamiento de la época. Los mercantilistas recomendaban una fuerte intervención pública para enriquecer a los estados-nación emergentes. Esta actitud, que asumen la mayor parte de los países de Europa, sienta las bases para la creación de la industria nacional. Hacia el año 1600, cuando una serie de invenciones y descubrimientos hacen prosperar las industrias manufactureras y muchos mercaderes contratan artesanos para que produzcan bienes, el proteccionismo, propiciado por los mercantilistas, favorece el desarrollo manufacturero. La preocupación de los mercantilistas por garantizar que el Estado disponga de metales preciosos es similar a la búsqueda actual de los Estados de acumular reservas en sus bancos centrales. Es decir, una clara demostración de lo que ocurre en la actualidad del pensamiento mercantilista. Al cobrar aranceles a las bicicletas importadas, como las blanquirrojas de Chanly, el Estado está protegiendo a las fábricas de bicicletas blanquiceleste de Raúl. Está protegiendo a la industria nacional. Si el Estado opta por la libertad de mercado, el ingreso de bicicletas chinas le haría imposible competir a Raúl. Debería cerrar su fábrica. Si la fábrica de Raúl cerrara, caería la producción, el empleo y la riqueza nacional. Al fomentarse y desarrollarse la industria nacional, Argentina comprará menos bicicletas a China y por lo tanto saldrán del país menos divisas para realizar estas compras. Incluso puede ocurrir que Argentina logre vender bicicletas a otros países, como Uruguay, por ejemplo. El resultado en la balanza comercial será positivo. Si caen las importaciones, aumenta la balanza comercial. Y más aún, si aumentan también las exportaciones. Listo, muy bien. Entonces, creo que nos han quedado
o hemos precisado más bien algunas ideas y me gusta este tipo de videos porque nos muestra de forma gráfica como algunas de estos elementos, sobre todo cuando se trata de economía, como que el hecho de que sea gráfico nos va a ayudar muchísimo. Entonces yo creo que debe quedarnos claro ya, se nos ha mencionado también algunas de su nacimiento histórico, pero también algunas de las características principales del mercantilismo, más allá de esa acumulación de riqueza, como ya lo hemos señalado, de metales preciosos. Señor Esteban. Profe, ¿toca subir más apuntes además de esto? No te entendí. Que si hay Que que subir. si toca subir más apuntes además No, de lo que escribió. no, señor, solamente vamos a hacer eso. ¿Listos? Como el resumen. ¿Listo? Ok, ¿tengo algún otro manito de eso? Ah, no. Entonces, como les estaba contando, me gustaría precisar algunas de las características que nos acaban de mencionar, ¿cierto? La acumulación de riqueza, ya lo hemos mencionado, de metales preciosos principalmente, pues es esencial en el desarrollo económico de un país y a mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder productivo. Por otra parte, se caracteriza que el Estado entendido como esa forma de organización social política y a partir de un gobierno que tiene determinados territorios, pues tiene un rol de garantizar y utilizar todos los mecanismos que sean necesarios para lograr ese objetivo de acumulación de riqueza, generar controles, restricciones, subsidios e incluso, como lo vemos en el video, apoyar la piratería. La intervención del Estado, en el caso del mercantilismo, pues va a ser de un carácter netamente proteccionista, va a ser incentivar la producción local, al mismo tiempo que buscará pues, proteger la competencia, proteger la economía nacional en relación a la competencia de la producción internacional o más bien de productores extranjeros. Por otro lado, pues nos damos cuenta que el comercio a nivel global empieza a tener forma con el mercantilismo, porque antes estaba como aislado en pequeñas partes, pero con la llegada del mercantilismo, la navegación, el descubrimiento de nuevas tierras, nos vamos a dar cuenta que el comercio toma una forma global. Listo, el mundo se va a globalizar a partir de ahí, porque el comercio va a ayudar a la acumulación de riqueza y pues debe también empezar a controlar flujos de entrada, de salida, la manera como se va a mantener la balanza de los pagos positivos para que no se vayan a afectar los países. ¿Listo? Hay algunas funciones o elementos también que se vieron ahí, como ventajas o más bien diferentes relación de funcionamiento que se pueden destacar, como la prohibición, por ejemplo, de exportar metales preciosos de un país, ayudar a controlar la moneda nacional o la moneda local, tener un control serio en relación a los recursos naturales y todo esto, digamos que tenía como ventajas por parte del mercantilismo que este podía permitir un control del comercio del país y adicionalmente empieza a favorecer la acumulación de metales preciosos como el oro y hace que las balanzas comerciales se mantengan a flote. Eso en cuanto a las ventajas, digamos que las ventajas sobre todo van dirigidas a los países que tienen grandes capacidades de acumulación, pero ¿qué pasa con los países a quienes les extraen esos metales preciosos? Es decir, estos metales preciosos no es que simplemente se los hayan encontrado en el mar ya, sino que existen una serie de desventajas ahora para los países que fueron colonia y los países que fueron explotadas y sobreexplotadas para obtener estos metales preciosos. Porque por supuesto que lo que se está impulsando, lo que se impulsa con el mercantilismo, son una serie de monopolios y controles sobre productos de otros países, dícese sobre todo de metales preciosos. Sobre todo, pues se dio a partir de esa avaricia y de esa idea de querer tener mucho oro, de querer acumular muchísimo, pues empieza el contrabando, los piratas y toda esta serie, toda esta serie de saqueos que se realizaban desde los barcos hacia las colonias y que buscaban de alguna manera también, pues, acabar con las riquezas de otros, ¿no? Para poderlo acumular. Era como una cuestión bastante, ¿cómo decirla? Como, sí, de acumulación, de avaricia, de entre más oro, más riqueza, lo cual, pues, al día de hoy está totalmente devaluado desde la economía y, pues, la evidencia científica ha demostrado que esta idea es errónea, que la acumulación de riqueza no depende de la cantidad de metales preciosos que se tenga.
Listo, Dana, tienes la manita alzada, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo acabo de entrar por cuestiones de internet y no sé qué hicieron en la primera hora. Ok, Dana, lo que hicimos en la primera hora fue hablar sobre el mercantilismo, ¿cierto? Como este sistema económico que acompañó todo el proceso que hemos estado viendo de renacimiento, ilustración, pero el mercantilismo es propiamente el sistema económico que se da. Digamos que más que un sistema económico solamente cerrado, pues tiene varias posturas. Ahí acabo de publicar, Dana, en el chat de esta conversación, el video que estábamos viendo, para que por favor te adelantes y lo veas en cuanto puedas. Listo. Y para que adicionalmente, pues temáticamente no tengo algo que hacer. Y por otro lado, escribimos la información que tengo en el tablero, ya se los hice llegar en WhatsApp y ya se los hice llegar también a Classroom, ¿listo? Les voy a dar entonces un tiempito para que podamos terminar de escribir eso, de subir la evidencia y por favor, voy a ver si alcanzamos a hacer eso de la autoevaluación o si me la dejaremos para el día viernes. ¿Alguien me está diciendo, profe? Profe, ¿también me puedes poner la asistencia que está ahorita? Vale, te pongo como llegada tarde, ¿listo? Pero te pongo asistencia. Ok. Dana, ya. Listo, Dana, ya estuve. Listo, entonces pueden ir escribiendo eso. Las personas que puedan ir subiendo la evidencia, háganlo de una vez. Vamos a ver cuánto nos rinde. Y yo sigo acá revisando algunas cosas, devolviendo notas aún. Bueno. Solo se suben los apuntes, profe. Sí, la idea es subirlos de una vez, ¿vale? Voy a ir calificando de una vez. Tienen el tiempo para que podamos hacer esto y ya miraremos si nos toca la Profe, autoevaluación. una pregunta. Dime, dime. Solo toca subir los apuntes que están en el tablero, ¿sí? Sí, nada más. En donde dice mercantil. Sí, es una actividad. Hola, profe, buenos días. Señor Steven, Buenos días. buenos días.
Listo, jovencitos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? He recibido de Daniel Esteban Ariza, Daniela Mejía Durán, Dana Sofía, Joan Santiago, Laura Catalina, Sara Valentina y Sharik Alejandra. Listo. Voy a darles 5 minutitos más y hacemos el tema de la autoevaluación, ¿vale? Con eso el viernes lo que haríamos es socializar notas. Señora. Profe, ¿tú me podrías dar un poquito más de tiempo para entregar la tarea? Sí, no es una tarea, fueron apuntes de clase y está hasta la medianoche del día de hoy, ¿listo? Pero si lo puedes hacer de una vez, hazlo. Tienes el tiempo suficiente para hacerlo. Listo, profe, en esto estoy. Gracias. ¿Listo?
Bueno, los estudiantes que ya han enviado la actividad del día de hoy, que está súper cortica y muy fácil, ya precisamente les estoy devolviendo sus notas para que tengamos eso ahí de una vez. ¿Cómo van el resto? Es que la autoevaluación la necesito hacer con todos, realmente me han enviado 6 personas. Yo voy ¿Cómo bien, van? profe. ¿Cómo Ya casi van? acabo. Ya ¿Ya casi casi? acabo. Sí, ya solo me Listo. faltan 3 reglones. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la autoevaluación de una vez o el viernes, no? Vamos a ponerlo en el tablero para que las personas... No, vamos a hacer una cosa. Vamos a premiar el día de hoy la puntualidad para las entregas. Las personas que van a leer a continuación entonces ya pueden salir y el viernes hacemos la autoevaluación, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Es decir, Sí, profe. sí, estudiantes que van terminando, estudiantes que pueden ir saliendo, ¿les parece? Con eso los motivo también a que me entreguen eso y el viernes hacemos la autoevaluación juntos. Porque es que si no, ahorita la hacemos de afán y no afán. Fíjense, ya pueden entonces ir saliendo Daniel Esteban Ariza, Daniela Mejía Durán, Dana Sofía Sánchez, Joan Santiago Tique, Juan José Rincón, Laura Catalina Plazas, Sara Sofía León Garzón, Sara Valentina Cante y Sharik Alejandra García. Esos son los estudiantes que pueden ir saliendo, ¿listo? Y el día de hoy, chao, hacemos la autoevaluación. Eso para premiar también que ustedes han estado muy juiciosos y yo sé que también los he molestado mucho este periodo. Esa profesora sí da tema y dicta tema y da clase. Entonces, voy a dejarlos por el día de hoy, estoy más tranquila. La actividad está súper sencilla, estoy revisándola de una vez y estoy cerrando notas también ya. Listo, ya ahorita me devuelvo otra vez por ahí. Solamente he recibido uno más, que es el de Emanuel. Emanuel, ¿estás presente? Sí, profe. Emanuel, esa foto no la puedo ni leer. De verdad que no se ve nada, nadita. Mira, ya estoy compartiendo, la voy a compartir. Mira, dime cómo leo yo esto, Emanuel. Ayúdame. ¿Quieres que la vuelva a enviar? Sí, por favor. Profe, acaba de enviar la tarea. ¿Será que me estoy volviendo loco? Me estoy cansando. Espera. Ya revisamos. Listo, Juan Ausique, recibido.
Kevin Julián, recibido. Sara Sofía, recibido. Ya pueden salir los tres, ¿listo? Ya les devuelvo la nota. Listo, bellezas tropicales. Ya está. ¿Será que me estoy volviendo loco? Estoy cambiando de respirar. Listo, profe, ya lo entrego. Ok. Bueno, permítanme un momentito, denme un momentito. Ah. Listo. Tengo el de Ginette. Listo, Ginette, ya puedes salir, ¿vale? Ya te devuelvo tu nota. Bueno, profe, gracias, chao. Vale, chao. El resto de la clase, ¿qué pasó? No he recibido nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, yo te envié las fotos, ¿ya te llegaron? Listo, dame un momento, por favor. A ver, vamos mirando. He recibido. Ok.
Recibí y ya pueden salir. La señorita María Fernanda Arevalo Casallas. Recibí, ya puede salir. Lo mismo la señorita Nicole Estefani y Sierra. Recibí y ya puedes salir. ¿Listo? Profe, yo le Recibí. entregué. Chao, Aquí el otro y yo. También ya recibí, ya puedes salir. Chao, que estén bien. Listo, estoy devolviendo notas. Entonces, puedo mandar a la foto. Es que el celular con el que las tomo no ha llegado. ¿Y a qué horas lo enviarías? Por ahí a las 10. Listo. Igual está hasta medianoche, pero la idea es que entreguen eso de una vez. Listo. ¿Cómo van el resto de la clase, por favor? Vayamos subiendo esa profe, yo ya evidencia. se la voy a enviar. Listo. Listo, listo. Estoy acá pendiente. Profe, yo ya se la envié. Listo, permítame un momentito. Nicole Sofía Jaimes, listo, llegó el de Nicole. No me ha llegado ningún otro, ya puede salir, ¿listo? Chao, profe. Bueno, no, pues lo anotamos. Listo, ¿cómo van el resto? ¿Cómo van el resto? ¿Alguien más va a hacer la entrega ahorita? Tengo a Joan Santiago, a Ana Yasmina, a María Alejandra, a Edison Leonela, a Naren, a Kilian, a Manuel Julián, a Carlos Esteban y a Jessica. Listo, estoy pendiente de que terminen.
Listo, he recibido el de Juan Pablo Terrenegra y el de César, que a pesar de que no tiene conexión, ya subió la evidencia. Listo. Juan Pablo ya puede salir también. ¿Alguien más de los que están presentes va a hacer entrega de la actividad para saber si los espero o qué hago? Yo, profe. Listo, entonces yo sigo aquí esperando. Estoy pendiente. Listo, Kilian. Estoy pendiente de ustedes. Profe, es que yo entré un poco tarde porque es que nunca se fue y se fue con el pero llegó crítico por el 10 minutos. No se te escucha nada, Kilian, discúlpame, pero se te escucha alejado, se escucha... Ah, ok, pues. Profe, Acércate. profe, es que mi acudiente se fue con el celular y tal vez venga en 10 minutos. Bueno, pero entonces tienes que subir la evidencia en cuanto antes, ¿listo? Sí, señor. Sí, señora. Listo. No entiendo, María Alejandra, feo porque se sale, si no ha entregado nada.
Listo, ¿cómo van el resto? Mm, Los estoy esperando. Vamos. Bueno, no sé si esperarlos, por favor me hablan. Joan, Santiago, Naren, Carlos, me hablan, por favor. Y Jessica, ¿van a entregar? No, me desconecto, no están aquí conmigo. ¿No? Listo. Entonces, dejo reportado acá que no me responden, no me dicen nada. Que tengan